Lucas, hermanos, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, de los versículos 7 al 11, por favor. Lucas, capítulo 14, del verso al 7 al 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí. Vamos a leerlo de manera alternada, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: No te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él, el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, hoy en esta tarde te damos muchas gracias. Gracias por la bendición de permitirnos estar aquí, Señor, nuevamente. Gracias por la bendición de tener un tiempo de estudio, de meditar, de leer tu palabra, Señor. Te rogamos que nos instruyas, Padre, y permítenos comprender, Señor, por la obra de tu Espíritu, comprender con claridad, con entendimiento lo que quieres hablar hoy a nuestra vida, Señor. Sabemos, Padre, que sigues trabajando en nosotros, que sigues obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, para que cada día, Señor, te conozcamos más y cada día caminemos a parecernos más a nuestro Salvador Jesucristo, Señor, en su carácter. Gracias te damos, Señor, por estos propósitos que son bendición a nuestras vidas, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en este tiempo, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Seguimos con nuestra serie de las parábolas, hermanos. ¿Ha aprendido algo en estas 34 parábolas, hermanos? Esperemos que sí, que así sea. Es el propósito de Dios con todos nosotros. Muchos temas que el Señor Jesucristo ha tocado en cada parábola. Y no sé usted, pero en cada una de ellas nos ha transportado a esos tiempos, ¿no es cierto? Nos hemos podido imaginar cómo el Señor Jesucristo, en aquellos contextos diferentes en los que se encontraba, con propósitos muy claros que Él tenía en cuanto a sus enseñanzas, y ha sido, pues creo yo, muy importante poder entender lo que en cada contexto el Señor nos ha venido enseñando. No es la excepción hoy, hermano. El tema de esta parábola es un tema muy importante en la vida y el carácter, hermano, el carácter de todo creyente, ¿sí? ¿Alguien sabe cuál es el tema aquí, hermanos? ¿La qué? Bueno, ese es el título. ¿Alguien sabe cuál es el tema de esta porción, de lo que leímos? La humildad. Bien, hermano. Es la humildad, hermanos. Y yo meditaba cuando estaba estudiando esto para exponerlo con claridad, hermanos. Y yo dije, bueno, les voy a preguntar a los hermanos: ¿cuántos necesitan humildad, hermanos? A ver, levanten su mano. Realmente es un tema, hermanos, en el que no muchas veces el corazón reconoce esa área, ¿no, hermanos? Que necesitamos caminar
ir creciendo en nuestro carácter hacia la humildad, ¿sí? Hacia la humildad. Entonces, ahí radica la importancia. Hoy, hermanos, el mundo, estamos en medio de un mundo distorsionado, que el propio mundo, hermanos, ha distorsionado las virtudes verdaderas. ¿No es cierto, hermanos? Virtudes, hermanos, que en esa distorsión, por ejemplo, hablando de la humildad, podemos preguntarnos, ¿qué piensa el mundo acerca de esta virtud, hermanos? ¿Qué piensa el mundo cuando hablamos de humildad? Pobreza, ¿qué más? Exactamente. El mundo piensa que la humildad, que es una virtud importante a los ojos de Dios, muy importante, tanto que Él fue nuestro ejemplo, hermanos, el mundo piensa que es una debilidad. Una debilidad. Hoy el que es fuerte, el que grita, el que hace alarde, tiene reconocimiento de la sociedad, ¿no es cierto? Porque muestra supuesto poder. Realmente hoy vamos a meditar en esto, hermanos, en esta virtud que mi oración y el deseo de Dios, que es lo más importante, es que meditemos en nuestra vida cómo está esta área en nuestro corazón. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Sabemos, hermanos, que Jesús ha venido confrontando la hipocresía de ¿quiénes? De los fariseos, de los escribas, ¿verdad? De los principales sacerdotes. Por ello, hermanos, entendemos ya muy claramente que ellos planeaban vengarse. Había ira, había enojo en el corazón de estos hombres porque el Señor Jesucristo los confrontaba con la realidad de su vida. En todo tiempo lo hizo. Y estos hombres no perderían la oportunidad para presionarlo, para cuestionarlo, hermanos, para desafiarlo con algún cuestionamiento, como hemos estado estudiando en otras parábolas, así lo hicieron. En el contexto de este capítulo, hermanos, Jesús entró a la casa en los primeros versículos de este capítulo, entró a la casa de un líder de los fariseos, ¿sí? Y lo hizo en un día de reposo. Esto es importante. Lo hizo en un día de reposo. En ese lugar, imagine la escena, se encontraba mucha gente que había sido invitados a un banquete, ¿sí? A una comida. Había mucha gente ahí. Pero sabiendo que que el anfitrión había sido o estaba en la casa de un fariseo que era uno de los más importantes de su época, no cualquier persona iba a entrar a ese lugar. Ellos eran muy selectivos, ¿hay otra palabra? Ayúdenme. Muy elitistas, ¿sí? En lenguaje coloquial, no se reunían con cualquier persona de la sociedad. Ellos preferían estar con gente, no preferían, o sea, así lo determinaban, con gente que tuviera su mismo nivel social, ¿sí? Y en este escenario, hermanos, se narra que Jesús vio a una persona que estaba enferma. Veo a un hombre que estaba enfermo, que estaba hidrópico, ¿sí? Investigando un poquito, hay, pues, quien nos guía aquí con los términos médicos. Si me equivoco, me corrige. Creo que son cuestiones cuando hidropesía se menciona, cuando falla el riñón o cuando ya no anda trabajando bien el corazón o incluso el hígado, ¿sí? ¿Qué pasa en el cuerpo de una persona con esta enfermedad? Empieza a hincharse, empieza a retener agua. ¿Voy bien, hermano? Empieza a retener agua. Es decir, hermanos, el Señor Jesucristo se encontraba en esa reunión en donde una persona estaba enferma porque estaba hinchada. Dicen los que narran el contexto histórico que estaba hinchada todo su cuerpo, de piernas y brazos.
Imagine cómo se encontraba este hombre, ¿sí? Por lo que estaba, reitero, mal. ¿Por qué estaba este hombre ahí, hermanos? Si estos hombres eran muy exclusivos, muy selectivos de la gente que invitaban. ¿Usted puede pensar que fue casualidad que este hombre estuviera ahí? Muy seguramente, hermanos, conociendo el proceder de estos hombres, habían invitado a ese enfermo para que estuviese ahí cuando Cristo entrara, llegara. Con la finalidad de, vamos a ver, con malas intenciones, hermano, en sus corazones, en los fariseos. Seguramente no habrían invitado a este hombre en esas condiciones, hermanos, si no hubieran establecido un plan, por supuesto, perverso para hacer caer a Jesús en un día de reposo, repito nuevamente, porque sabían, hermanos, que Jesús era un hombre compasivo. ¿Cuántos saben esto, hermanos? Nuestro Salvador tiene compasión, la tuvo y la ha tenido con nosotros, hermanos. Él se compadeció de los enfermos, Él se compadeció de los ciegos, Él se compadeció de los leprosos, Él se compadeció aún de Lázaro, hermanos, que ya no tenía vida. Estos hombres sabían que Jesús era un hombre compasivo, que veía por la necesidad de los demás. Esto lo seguimos sabiendo hoy nosotros, porque Él ha tenido compasión día a día con cada uno de nosotros, hermanos. Ellos planeaban y maquinaban algo como esto, hermano. Ellos decían, vamos a invitar a Jesús, que sabemos que es un hombre compasivo. Nos ha atacado mucho, mucha gente le sigue. Vamos a ver cómo lo podemos hacer caer en contradicciones o que quebrante la ley para poder acusarlo. Si llevamos a un hombre, seguramente se va a poder compadecer de él. Pero es día de reposo. Si ignora al enfermo, vamos a decirle, no tiene compasión. Y si lo sana, vamos a poder decir que está violando el día de reposo. Entonces, ellos decían, vamos a poder acusarlo. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley, que ahí se encontraban, hermanos, si era lícito sanar a alguien en el día de ¿qué? De reposo. Él preguntó esto, hermanos, a esos hombres. ¿Qué sucedió? Estamos entrando en contexto, hermano. Nadie se atrevió a darle alguna respuesta a Jesús. Jesús entonces tomó de la mano a ese hombre, dice la Escritura, que lo sanó y le despidió. Después se dirigió a los fariseos y les dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey y cae en un pozo, no lo sacaría aunque fuera día de reposo? ¿Quién de ustedes no haría eso en alguna necesidad en su vida? Y él habló de un asno o de un buey, que eran animales importantes para el trabajo de aquel tiempo. ¿Qué respuesta recibió Jesús, hermano? Ahí en el verso 6 usted lo puede ver, Lucas 14:6. ¿Alguien que lo puede leer, hermanos? Y no le podían replicar a estas cosas. Absolutamente nada le dijeron, hermanos. Nada le dijeron. Un dicho coloquial en nuestro país que dice, el que calla, ¿qué? Entonces, en cierto sentido, como no le dijeron nada, pues entonces el Señor habló y enseñó. El Señor, nadie pudo decirle nada y le otorgaron el hablar. Sabemos, hermanos, hablando del día de reposo, que eso ya no aplica para nosotros en el Nuevo Testamento, hermanos, porque el Señor Jesucristo es Señor del día de reposo y de todos los días, hermanos.
quisieron confrontar, hermanos, estos hombres. Por eso el título que hoy tenemos, los convidados a la boda. Lucas 14:7, hermanos. ¿Qué aconteció después de que no recibió Jesús respuesta alguna? Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo. Dice ahí, ¿cuál es el verbo primero, hermanos? Observando, hermanos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, siempre estuvo atento a todo lo que acontecía a su alrededor, hermano. Hoy sigue atento a nuestras vidas y a todo, por supuesto. En este contexto, el Señor estuvo atento a cada detalle que se movía a su alrededor. Incluso a los pensamientos de cada persona que estaba en las multitudes. Él lo conocía todo. Y él observó la actitud de los fariseos al abrir, al dar acceso a esa fiesta, a esa boda, o a ese lugar donde estaban los invitados, y observó algo, hermano, que estos hombres, hermano, de alguna manera se peleaban o se aventaban o se esforzaban por alcanzar un asiento allí en la mesa. En aquel tiempo, el lugar donde las personas se sentaban, hermanos, era símbolo. El lugar que ocupaban en una boda, en alguna fiesta, era símbolo de estatus. Era algo importante, hermanos. En el contexto cultural de aquel tiempo, hermanos, todos estos detalles que hoy pudieran parecernos insignificantes o no actualizados para lo que hoy vivimos, para ellos eran muy importantes, hermanos. Era todo un protocolo, dónde se sentaba cada persona, cómo iban vestidos, cómo hablaban. Por eso, hermanos, es importante mencionar todo esto, ¿sí? El lugar donde se sentaban en una boda, en un lugar de comida, hermano, en un banquete, era símbolo de estatus social. Y yo meditaba en esto. ¿Hoy sigue habiendo algo semejante, hermanos? ¿Hoy se puede hablar de un estatus según los lugares que se les asignan a las personas en un evento? Sí. ¿Qué es lo que viste? Me voy a adelantar. ¿Qué es lo que viste hoy a la sociedad? ¿Qué es lo que le dice a una persona, ese hombre, esa mujer es importante, hermanos? ¿Qué es lo que ve hoy la sociedad para calificar a alguien? El exterior. El exterior, la vestimenta, ¿no? Un lugar en donde puede estar sentado alguien. Un auto, una casa, los bienes que posee la gente. Para Dios, amados hermanos, es más importante la actitud de nuestro corazón que lo que poseemos y tenemos. Para Él es más importante, y dije, me voy a adelantar porque parte de la enseñanza que Jesús dio fue esa. ¿Qué es lo que le importa a Dios, hermanos? A esos hombres en aquel tiempo les importaba dónde estar sentados, con quién estar sentados, al lado de quién. Eso viste. Eso da honra y honor a alguien. En aquel tiempo, sobre todo. Mientras más cerca, hermanos, se sentara una persona del anfitrión, más alto estaba en una escala social. Y por lo tanto la persona recibía más atención. Por ello muchos corrían a las mesas, Jesús lo vio. Corrían a la mesa principal. Tan pronto como se abrían las puertas para entrar a un banquete, la comida, la boda, el evento que fuese, porque querían ser considerados como importantes. La importancia hoy en nuestros días, en este sentido, que tiene una persona, hermanos, la importancia para muchos está en la reputación, en lo que se piensa de esa persona, más que en su carácter. Al Señor, hermanos, le importa más el carácter de sus hijos.
Para él es mucho más importante que otras cosas. Es decir, era más importante, hermano, en aquel tiempo sentarse en un lugar apropiado que vivir correctamente. Por ello Jesús pasa a enseñarles una lección espiritual, hermanos, por medio de esta parábola. Esa parábola iba a confrontar el orgullo de estos hombres, tratando de que de alguna manera pudiera hacerles ver que estaban faltos de humildad. Lucas 14:8 les dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, y quiero hacer una pausa ahí, hermano. Cuando fueres convidado, dice Jesús, por alguno a bodas, ¿convidado qué es, hermanos? Invitado, así es. Hace referencia, en este caso, estaba apuntando a los fariseos, hablando allá a la multitud o a la gente que estaba ahí, mejor dicho, está diciendo, cuando fueras tú invitado, ¿sí?, por alguno a las bodas. En aquel tiempo, hermanos, una mesa típica para un banquete tenía una forma de U. Y tenemos aquí una ilustración, hermanos. Tenía una forma de U para aquel tiempo, ¿sí? De tal manera que en la parte central, ¿quién cree que se sentaba ahí? El anfitrión, la persona principal, ¿verdad? Como en esta ilustración, mire. En esta forma de U, al centro estaba el anfitrión, quien se sentaba a su izquierda, después del anfitrión, era la persona más importante, a su izquierda. Y a su derecha, en este sentido, era en nivel de importancia la persona que le seguía. Y luego de ahí, ¿qué cree? Todos los demás. El de menos importancia, ¿dónde se sentaría, hermanos? Hasta acá. Hasta lo último, ¿no? Y había mesas dispuestas, diferentes mesas. Cuando había mucha gente formando una U y siempre al centro estaba el anfitrión. Los invitados más honrados se sentaban a un lado de él, los restantes pues a los costados. Jesús, hermanos, pudo percatarse de ello. Que al entrar los invitados al salón para comer, habían, digamos así, casi disputado por un lugar. Querían los lugares de preeminencia. Los lugares más codiciados eran los que daban mayor estatus. Preguntaba hace un momento, de alguna manera sigue siendo esto hoy, en cierto sentido. A veces, por ejemplo, para organizar una boda, se torna en un dilema otorgar los lugares. Ay, ¿a dónde voy a poner? A fulanito, a sutanito, a mi amiguita. No la voy a poner hasta allá, ¿qué va a decir? Y mejor acá, se va a enojar y que esté más adelante. ¿No es cierto, hermanos? Al final de cuentas, con alguien se queda, no se queda bien. A veces hasta le llega a tocar a uno con personas que no conocen. Y ya se acabó la fiesta. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con quien nos toque, ¿no? En un momento dado. Porque si no, hermanos, es como si fuera un menosprecio para el anfitrión y para las personas que están a la mesa. Y de parte nuestra, como creyentes, no es algo correcto. No es algo correcto. Y lo vamos a ir entendiendo también en ciertos aspectos aquí. Los fariseos y maestros de la ley buscaban honra, buscaban reconocimiento. ¿El reconocimiento de quién, hermanos? ¿De Dios? De los hombres. El ser vistos y honrados les encantaba, hermanos. A ellos les encantaba estar a la vista de las personas para recibir honor. Era realmente un deseo, digamos, insaciable en ellos, hermanos. Vamos a Mateo 23:6. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Hablando acerca de cómo estos hombres deseaban lugares privilegiados para recibir honra.
Mateo 23:6. Si alguien se puede ir buscando, por favor, Lucas 20:46. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Gracias, hermano. ¿Pero qué dice, hermano? ¿Ellos qué? Aman. No sé qué versión tenga, pero la Reina Valera también está bien. Dice, anhelan. Tiene el sentido, hermanos. ¿Sí? ¿Qué anhelaban? ¿Qué amaban? Los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas. ¿En dónde? Aún en las sinagogas. ¿Alguien tiene Lucas 20:46? Por favor. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Gracias. Guardaos de ellos, dice. Tengan cuidado, porque la actitud de ellos no es correcta. Que andaban con vestimentas muy largas, hermanos, que era símbolo de estatus. Hasta pudiéramos decir de cierto poder social, si me permite expresarlo de esta manera. Ya el hecho de vestir de una forma específica implicaba poder social. Implicaba no somos iguales. Yo soy más. Hablando de escribas y fariseos, hermanos. Y hablaba de que con esas vestimentas, ¿en dónde andaban, hermanos? En las plazas. Para ser irreconocidos, hermanos. Irreconocidos. Por ahí mencionó salutaciones, hermanos. ¿Qué significa esto, hermano? Son saludos. Pero también tiene otra connotación en el griego. Es hacerles reverencias. Ellos amaban el ser reverenciados por los hombres. Y hace Jesús una advertencia, ¿verdad? El que estos hombres, hermanos, buscaran siempre el ser honrados, el ser reconocidos por los demás, el ocupar lugares de preeminencia, meditemos en esto, eran los líderes religiosos de aquel tiempo. Esto podemos pensarlo también nosotros, hermanos. ¿Cómo debe ser el liderazgo de una iglesia? Ese era el liderazgo de aquel tiempo. Qué tremendo que ellos no pudieran entender, hermano, que el liderazgo es servicio. En vez de ellos exaltarse, hermanos, ellos tenían que tener presente que el que es grande es el que sirve. Grande a los ojos del Señor, no para exaltarse, sino que tiene honor. ¿Me doy a entender, hermanos? Estos hombres no reconocían eso porque no había humildad. Estaban evidenciando una falta de humildad, hermano. Líderes que no reconocían la humildad, por eso no tenían un espíritu de servicio ni de entrega. Faltos de humildad. Retomo Lucas 14:8. Cuando fueren convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más que hermanos, más distinguido que tú, esté convidado por él, es decir, por quien te invitó. ¿Qué está expresando Jesús aquí a su audiencia, hermanos? Le está diciendo algo así, parafraseando un poco. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Por qué la prohibición, hermano? Él lo dice, porque no sea que viniendo otro invitado, sea más distinguido que tú. ¿Y qué va a pasar? Continúa Jesús señalando, Lucas 14:9. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a y entonces comiences con vergüenza a ocupar, ¿qué, hermanos? El último lugar. Nuevamente, hermanos, ligando la idea de una manera parafraseada. No busquen los primeros lugares en las bodas. No sea que venga a quien te invitó y a ambos les diga, dale lugar a y entonces avergonzado
tengas que irte al último lugar. Estos hombres, hermano, buscaban afanosamente ocupar lugares de honor, de honra. Eso podría resultar, hermano, en vergüenza, como lo está enseñando Jesús. En caso de que llegara una persona más distinguida o más importante y capaz de corresponder, hermano, de una mejor manera al anfitrión. Eso valía mucho en aquel tiempo. Y es lo que está señalando el Señor. Les da ahora una enseñanza sabia para hacer lo correcto al llegar a una invitación de este tipo. El verso 10, Lucas 14:10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo. ¿A dónde, hermanos? A la mesa. El Señor Jesús le está diciendo, más bien cuando seas invitado, ocupa el lugar más humilde, el lugar que está al final de la mesa. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando venga quien te invitó, te vea ahí y te diga, amigo, ven, hay otro lugar para ti, hay un mejor lugar para ti. Entonces, cuando seas cambiado de lugar, ahí en ese lugar seas honrado delante de los que están contigo ahí en esa mesa. Es probable, hermanos, que Jesús esta enseñanza le esté tomando y de alguna manera adaptando de Proverbios 25. Vamos ahí. Proverbios 25, versos 6 y 7. No es una enseñanza totalmente similar, pero vamos a ver cómo menciona aquí Proverbios acerca de la humildad de un rey y de lugares de preeminencia o lugares grandes. Proverbios 25, versos 6 y 7. Dice Proverbios, hermanos, no te alabes delante de ¿quién? Del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Ciertamente no es exactamente igual, pero es los mismos principios, hermano. La misma enseñanza. Está diciendo, hablando de lugares, no te alabes, no hagas alarde de querer estar en los lugares delante del rey o en los grandes lugares. Mejor es esto. Mejor es que se te diga, sube acá, es decir, está dando por hecho que no está en un lugar de preeminencia, está en otro lado, pero se le invita a pasar a un mejor lugar y no seas humillado delante del príncipe. Los fariseos, los expertos de la ley, necesitaban, hermanos, oír estas verdades. Y sabe, lo necesitamos oír también nosotros. Porque el Señor estaba confrontando a estos hombres con su orgullo, con su egoísmo y esa búsqueda incansable de protagonismo. Por ello podemos entender que Jesús, hermanos, no está con esta enseñanza dando consejos o simples consejos de etiqueta para una fiesta. Jesús no está diciendo cómo deben comportarse para verse bien, hermanos. No es el punto de esta enseñanza, ni de la enseñanza, por supuesto, que Jesús quería dar a estos hombres. No quería enseñarles para saber dónde se sientan y cómo actuar correctamente. No está enseñando esto. Jesús, hermanos, está mostrando su rechazo a estos hombres, a estos fariseos, quienes buscaban aceptación, admiración de los demás. Ellos buscaban, hermanos, y continuamente el honor de las demás personas, olvidando las virtudes que Dios exalta, olvidando a Dios mismo, olvidando el juicio de Dios. Muchos de esos hombres estaban frente al Señor Jesucristo, hermanos, y no lo veían.
Estaban con quien es la puerta al reino. Y ellos no lo veían, hermanos. Él es el anfitrión y va a ser el anfitrión, hermanos. Él ha ido a preparar moradas para nosotros. Él es el que nos recibirá, hermanos, en gloria. Él es el principal de todo. Estaba frente a estos hombres y estos hombres eran ciegos, no podían verlo. Por lo tanto, hermano, no podían honrarlo. Y lo que es peor, hermano, para los fariseos es que estaban ignorando, reitero, al Señor del banquete. A ellos no le reconocían ahí. Por lo tanto, no les estaban rindiendo honor y honra. Ahora viene el versículo clave. Lucas 14:11. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, hermanos, enaltecido. Hermanos, ¿quién es cualquiera? En otras palabras, cualquiera, algo importante, toda persona. Cualquiera es toda persona, toda persona. Y esto trae un mayor entendimiento, hermanos. Toda persona que se, ¿qué, hermanos? Que se enaltece. ¿Qué es enaltecer? Es elevarse. En la llana percepción de la palabra en el griego, es elevarse, ¿sí? Es enaltecerse, es exaltarse, una exaltación propia que lleva ¿a qué? A la soberbia, a la arrogancia y a la jactancia. Cualquiera, es decir, toda persona que ¿qué? ¿Cuál es el verbo? Bueno, ok. Antes del verbo dice se enaltece. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 3:16, hermanos? Toda la escritura, la gramática griega y hebrea será inspirada por Dios. ¿Sí o no? Hermano, dice ahí, toda persona que se enaltece. Es una voz activa. No quiero darle una clase de gramática griega. Quiero mencionarle lo siguiente, que es importante. Esto está en voz activa. ¿Qué significa eso? Que la persona participa en una acción. Es decir, ¿quién se enaltece? La persona. No es que sea enaltecida por otra persona. Todo aquel que él mismo, de sí mismo, se enaltece, hace algo, enaltecernos. Y ahorita va a entender por qué es importante esto, hermanos. La persona realiza la acción, es algo que la persona hace. Y aquí viene lo importante. ¿Será que? Primero fue, se enaltece, y la otra es, será humillado. Este será, hermanos, viene en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que alguien más realiza una acción externa a la persona, en este sentido. Es decir, hermanos, el hombre, por sí mismo, de las concupiscencias, de su pecado, va a intentar o procurar enaltecerse. Quien viva de esa manera, hermano, continua, será voz pasiva, va a recibir ¿qué? Humillación.
¿Quién realiza la acción en esa acción pasiva que recibe el hombre al ser humillado? Ahí está la clave. Se enaltece y será humillado. Nosotros recibimos la acción, alguien lo hace. ¿Quién hace esa acción de humillar, hermano? Dios. Dios, hermano. Esto es importante porque es Dios quien humilla, hermanos. Cuando alguien se enaltece. Y es Dios quien exalta a quien camina en humildad, hermanos. Esto, hermanos, es muy importante hoy porque es un principio inmutable. ¿Por qué es inmutable? Porque es un principio divino. Es un principio de Dios. Es algo que Dios ha decretado y establecido, hermanos. Aquel que quiera exaltarse, Dios lo va a humillar. Dios lo va a humillar. Pero también Dios establece, el Señor en su palabra, que aquel que se humilla, hermanos, Dios le va a dar un lugar de honor, de honra. Vamos a ver unos ejemplos, ¿le parece, hermanos? Unos ejemplos, por supuesto, bíblicos, hermano, de personajes que fueron humillados por la actitud que ellos tomaron en cierto momento. Espero recuerde estas historias que yo tomé, hay muchas más. ¿Recuerda a Nabal? ¿Quién recuerda a Nabal? No. Que salió en el Guadalajara, ¿no? Pues de apoyo y sí, pero sí, y ella propiamente va. Sí, sí, ella tenía una mujer que hizo algo impresionante, hermanos. David, hermanos, había sido bueno, ¿no? Con los hombres de Nabal, que tenían que cuidaban sus rebaños. Por ciertas circunstancias habían llegado a terrenos en donde se encontraba David, territorio de David, y él le permitió que estuvieran su ganado ahí siendo pastoreados. Incluso los ayudó y los llegó a proteger, en donde dice la Escritura que no, ningún bien de ellos fue trastocado. Qué bendición de haber llegado estos rebaños de Nadal, su gente, sus pastores, al territorio de David, donde estaba con sus hombres. Pero tuvo necesidad David, hermanos. Y Nabal era un hombre muy rico, muy rico. Y realizaba fiestas. Llegó un tiempo en donde no me voy a meter de lleno, hermanos, por tiempo, pero cuando se llegaba el tiempo para trasquilar a las ovejitas, para hacer preparativos para una fiesta y tener su banquete. Y sabe, había llegado ese tiempo y vio David que las ovejas de Nabal estaban siendo trabajadas, trasquiladas, iban a tener banquete. David y sus hombres tenían necesidad. Y mandó a un grupo de sus hombres, David, con un respeto, hermano, usted lo va a leer ahí, con un respeto extraordinario por este hombre, Nabal, que era un villano tremendo. Y le pidió con mucho respeto ayuda. Mira, tus hombres han estado acá y nada faltó, los protegimos. Hoy tenemos necesidad, te ruego por favor que si nos pudieras convidar un poco para mis hombres y para... ¿Qué sucedió, hermanos? Que se enojó este hombre mucho. ¿Cómo de lo mío he de darle a David? No, hombre, nada. Estoy todo parafraseando, hermano, para resumir un poco. Pero sabe, regresan los hombres con David, se enfurece David. ¿Cómo es posible? ¿Alguien recuerda qué iba a hacer David, hermanos?
a él y a todos sus hombres. Era un hecho, hermano. Llegando David iba a acabar con todos. Uno de los hombres, hermanos, de Nabal, escuchó cuando llegó esa comitiva de David a pedir ayuda y le avisó a su esposa. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba su esposa? Así es. Y le avisaron a ella: señora, pasó esto. El rey pues no va a entender, se va a enojar y va a venir David a destruir aquí todo. Va a acabar con todo. ¿Qué hizo esta mujer, hermanos? Tomó provisión sin avisarle a su esposo por el carácter tan tremendo que este hombre tenía. Tomó provisión de eso y de aquello, y con toda humildad, hermano, y reverencia a David, que le decía: mi señor, mira, le fue y le suplicó que no acabara con su esposo ni con los hombres de allá. Y perdóneme, mi señor, si le he ofendido en algo. Aquí está esto. Una gran historia, hermanos. ¿Que cómo terminó? Ese es el punto, hermano. Este hombre no reconoció, regresó a su esposa. Aquel hombre estaba enfiestado, lo digo de esta manera, porque estaba embriagado, estaba en fiesta, y la mujer sabia esperó hasta el otro día a que estuviera sobrio, ¿no? Con una mente más lúcida, y le platicó: mira, David, esto. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Alguien recuerda, hermanos? Sí. Murió, parece que le dio un ataque, quedó ahí como tieso, como roca, y ahí murió. Ahí murió este hombre altivo, soberbio, egoísta. ¿Sí? Esto lo puede leer en casa, en primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 25. ¿Qué otra ilustración tenemos, hermano? ¿Se acuerda de Jezabel? ¿Cómo terminó esa mujer? ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Era esposa de quién? Del rey Acab. ¿Qué quería Acab, hermano? ¿Cómo se originó toda esa necesidad o esa circunstancia ahí? ¿Recuerdan que había una viña? Un terreno vecino al castillo. ¿De quién? De Nabot. Era una viña que él deseaba. No se la quería vender Nabot, además estaba en el reino, pero no se la quería vender porque era algo muy preciado. Era una heredad que sus antepasados le habían legado a él. Y fue el rey, le dijo: véndemela. No quiso, hizo su puchero, llegó ahí, que se acostó, lo vio su esposa y lo ve mal, y le dice: ¿qué tienes, esposito? Pues fíjate que estoy triste porque no pude obtener esa viña. Y ahí va la mujer, ¿verdad? No te preocupes. No te preocupes, mi amor. Yo lo voy a resolver. Es que con ese amor se relata, hermanos. No te preocupes. No con esas palabras, aclaro. Pero sí, no te preocupes. Con ese consentimiento hacia su esposo, ¿no? Hacia el rey Acab. La mujer Jezabel elaboró un plan. Si mal no recuerdo, buscó personas que hablaran mentira, porque pidió que se reunieran para ayunar. Se reunió la gente y mandó 2 personas ahí y las instruyó para decir: van a acusar a este hombre, a Nabot, de que ofendió al rey y ofendió al reino. Era muerte. Y así fue, lo mataron. Regresó y le dice: ¿te acuerdas de aquella viña que querías? ¿Qué crees? Nabot ya no está. Es tuya. Una gran historia, hermanos. Este hombre también hizo cosas malas, pero el Señor le envió un mensajero. ¿Recuerda quién? ¿Hablarle? Y le habló y fuerte. Y se arrepintió. El Señor le concedió más años.
Y el Señor lo bendijo en el arrepentimiento genuino. ¿Qué sucedió, hermanos, con la mujer, que es el punto aquí? Acabó mal. Muy mal, hermanos. Era una mujer ambiciosa, ¿sí? Jactanciosa, mentirosa, codiciosa y todo osa. Era maligna, hermanos. Hizo un plan para matar a un hombre, lo logró, hermanos, y ella recibió el castigo. Ella fue humillada, ella fue muerta, hermanos. En la soberanía de Dios, aún los perros se comieron su cuerpo. Ese hombre se humilló ante Dios en su momento y recibió el perdón de Dios, hermanos, en su momento. Y esta mujer terminó mal. Santiago 4:6, hermanos. ¿Quién lo lee? Y alguien que vaya buscando Primera de Pedro 5:5, por favor. Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5. Cualquier comentario, hermanos, es válido. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es. ¿Lo ven, hermanos? Él resiste a quien es soberbio y da gracia, da de su favor a quienes, hermanos, a los humildes. ¿Lo tiene, hermano Moni? ¿Alguien quién lo tiene? Pedro. Sí. Están sujetos a los ancianos y todos unidos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es. ¿Revestidos de qué, hermanos? De humildad. De humildad. Hermana Moni. Pastores que también están con nosotros. Ya me ganó. Se me hace que usted espía mis notas, ¿verdad, hermana? Allá vamos, porque les iba a hacer una pregunta. Exactamente, ahí vemos la dualidad, hermanos, de ser humillado y ser también exaltado por Dios. Y qué tremendo ejemplo para mí en lo personal siempre ha sido esa historia, hermanos. Impresionante, ¿sí? Recordemos que ese hombre Nabucodonosor llegó a exclamar: miren lo que he construido. ¿Recuerda? Miren la gran Babilonia que he construido. Es la capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi honra. Él se estaba honrando, hermanos. Él se estaba exaltando. Vamos a verlo, hermanos. Daniel 4:32. Daniel 4:32. Vamos a ir leyendo algunas porciones solamente, hermanos. Daniel 4:32. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos un poquito más rápido. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será, ¿qué, hermanos? Tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que, esto es importantísimo, ¿hasta qué, hermanos? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? El Altísimo, nuestro Dios, tiene el control absoluto de todas las cosas, hermanos. Pero había un tiempo designado por Dios para ese hombre. Va a pasar esto en tu vida hasta que tú reconozcas quién es el Dios soberano. El que se humilla, hermano, será enaltecido. Él fue humillado por su reino. Daniel 4:34. ¿Todos ahí, hermanos? ¿Todos ahí? Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, cuando eso aconteció, yo, Nabucodonosor, está relatando lo que le aconteció. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue, ¿qué? De vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada, y Él hace según su voluntad. ¿En dónde, hermanos? En el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
En el mismo tiempo, mi razón, narra Nabucodonosor, me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido. ¿En dónde? En mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. ¡Wow, hermanos! Ahora yo, Nabucodonosor, fíjense, hermanos, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son, ¿qué, hermanos? Verdaderas, y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Gloria a Dios, hermanos. Es el mismo Dios al que le cantamos hoy, hermanos. El que provocó, el que permitió esto en la vida de Nabucodonosor. Es el mismo Dios a quien servimos, hermanos. Al que nos narran todas estas enseñanzas, hermanos. No es un Dios del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Es el mismo Dios eterno, hermano, inmutable, que no tiene sombra de variación. Él es el mismo hoy y siempre. Es el mismo Dios que Nabucodonosor exaltó en estos versículos. El fariseo y el publicano. No vamos ahí. ¿Conoce usted esto? Ya lo hemos leído. ¿Sí? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni qué, hermano, ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor le enseñó algo ahí que estudiamos en su momento. Os digo que este descendió a su casa, ¿recuerda qué, hermano? Justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Dios abomina, detesta la falsa humildad, hermanos. El orgullo. Yo preguntaba, hermanos, ¿cuánto necesitamos trabajar nosotros en esta área de nuestra vida? ¿Quién de nosotros no le es grato que hablen bien de usted o de mí o en lo personal de cada quien? ¿A quién no le agrada que hablen bien de cada uno de nosotros? ¿No es cierto? ¿A quién de nosotros no le agrada ser bien recibido en algún lugar y reconocido por algo? ¿No es cierto, hermanos? Tenemos que tener cuidado con nuestra carne. La carne se alimenta dentro de muchas cosas, también de eso. De ser exaltados, de ser reconocidos. Estábamos en el seminario y me viene a mi mente ahorita, hermanos, cómo nos decían los pastores, porque todos eran pastores. Y nos decían: no venga a este lugar porque quiera usted un documento. No venga para eso. Yo decía, ¿realmente habrá gente que venga nada más para buscar un documento? Que tenga que estar aquí 5, 4, 2 años, 6 años, 4 años y 6 años con un propósito de exaltarse, ¿de qué? Y ellos pues conocían a mucha gente, hermano, generaciones. Y nos decían algo: no quieran venir aquí para tener un documento para ponerlo ahí en su egoteca. No venga, si ese es el motivo, no venga ni estudie. Y si usted no va a servir para esto, mire, se lo vamos a decir. Con mucho amor le vamos a decir: hermanito, pues usted no sirve para esto. Había gente, entendí, que iba por un documento. Y no estoy diciendo, hermano, que un reconocimiento no tenga su valor, lo tiene.
Lo tiene en el corazón y en la gratitud de cada quien, hermanos. Reconociendo que es Dios el que nos permite en su gracia hacer lo que podemos hacer, hermanos. Tiene ese valor. Siempre en Dios, hermanos. Siempre en el Señor. Lo que usted o un servidor o cualquiera podamos hacer. Si le ha ido bien en su trabajo, glorifique al Señor, hermano. Si usted terminó una carrera, no muchos terminan, dele gloria al Señor, hermano. Si usted tiene un buen trabajo, dele gloria a Dios. Si usted, hermano, vive al día, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dios conoce nuestra vida. Amén, hermano. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Qué no conocerá de nosotros, hermano? A Dios no le impresionan el estatus de la gente, hermano, que pueda tener cada persona en la sociedad. No. Dios es claro, hermanos. Dios nos habla con esa claridad de su palabra. Dice Santiago 4:10, no lo busque. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor, hermano. Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo, hermanos? Cuando fuere el tiempo. Concluimos, hermanos. La manera de ser exaltado, hermano, es tener un corazón agradecido con Dios y buscar caminar en humildad. Los que buscan la humildad, hermanos, van a encontrar el favor de Dios y serán exaltados en su tiempo. Por eso la pregunta de hoy no es si somos orgullosos, hermano. Esa no es la pregunta. No es si somos orgullosos, sino cómo podemos combatir el orgullo y la altivez en nosotros. En algunos, en un mayor término, en otros en menor, pero lo hay, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos sido glorificados todavía en este cuerpo mortal, hermanos. La humildad debe reemplazar el orgullo en nuestras vidas. ¿De qué podemos hacer alarde, hermanos? ¿De qué podemos exaltarnos, hermanos? ¿De qué? Absolutamente, hermanos. Todo lo que somos es porque Dios lo permite. Todo lo que podemos es porque Dios nos permite. Absolutamente todo. Pero sí debemos exaltarnos en una cosa, hermanos. Así es, hermano. Muy bien. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y conocerle a Él, ¿qué es, hermano? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Es eso en lo que sí debemos de alabarnos, jactarnos, de poder conocer al Señor, hermanos, a su Hijo, saber quién es el Señor, cuáles son sus atributos, cuál es el propósito de Él en su palabra. La clave, hermanos, de la grandeza es la servidumbre. ¿Recuerdan ahí? Vamos a Marcos rápidamente, Marcos 10:35, hermanos. Hay una petición de Santiago y de Juan que se le hizo al Señor. Hablando de lugares de preeminencia. Marcos 10:35.
¿Llegamos ahí, hermanos? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, ¿qué, hermanos? Nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermanos, ¿qué estaban pensando ellos? ¿En un lugar de honra? ¿Qué pensaron los que estaban escuchando esto, los demás? Seguramente querían lo mismo, pero también, oye, ¿estos qué les pasa? Verso 43, hermano, Marcos 10:43, allá adelante. Porque no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué, hermanos? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, estaban buscando esos lugares, ¿será qué? Siervo de todos. Dice el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el lugar de preeminencia, hermanos. El servicio. Al final, hermanos, Dios es el que realiza la labor de exaltar o de humillar. Esa labor es divina, es de Dios, no de las personas. Y la humildad, hermanos, no es debilidad. La humildad no es estrechez económica, sino una condición, hermanos, del corazón. Es una virtud, una condición de las hijas y de los hijos del Señor. Él honra, hermanos, a quien le honra. Y Él honra públicamente a quien le honra, hermanos. Un corredor, un misionero, hermanos, era un corredor ahí en las Olimpiadas en Francia en 1930. Se llamaba Eric Liddell. ¿Alguien ha escuchado de él? Ese corredor era muy bueno, hermanos. Y estaba programado para las Olimpiadas de ese año. Pero tenía que competir un domingo. ¿Y saben qué prefirió hacer? Prefirió ir a compartir el Evangelio del Señor. Y él dijo: este día es del Señor. La gente, ¿qué dijo de él? Estás loco. O sea, vamos, hermano, era entendible que pensaran de esa manera, pero ¿cómo has viajado hasta acá? ¿Cómo que no vas a competir? Tienes que correr, vas a buscar la gloria, vas a estar en los lugares de preeminencia. Él dijo: no, este día es día del Señor. Y no compitió en la carrera en la que él era sumamente favorito. Ya estaba asegurada la medalla de oro para él. La aseguró el Señor. Y ese hombre, hermanos, cuando pudo llegó, se cambió y le tocó participar en una carrera que no era su fuerte, no era lo que él dominaba. Y alguien le dio una notita en su mano. ¿Alguien sabe qué decía, hermanos? Él decía: Dios te va a honrar por lo que él había hecho. Poner en primer lugar al Señor. ¿Qué creen que pasó en esa carrera, hermanos? El Señor lo honró. El Señor lo bendijo. Porque Él le dio el primer lugar a Dios. Él honró a Dios. Él fue a servir a su Señor antes que cualquier otra cosa, antes de buscar la gloria y la honra que pudo haber obtenido indudablemente ante los ojos de los hombres.
Hay una película, se llama Carros de Fuego, si usted quiere verla. Lo más importante aquí es la palabra de Dios, hermanos. Es lo que hoy nos deja. Él honra a quien le honra, hermanos. Y Él quiere que, como sus hijos, que le honramos a Él, quiere que caminemos en verdadera humildad, hermanos. En humildad delante de sus ojos. En tener a los demás como verdaderamente más importantes que uno. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. No importa quién llegue aquí, no importa cuánto tenga, hermanos, si es pobre o tiene dinero, no importa, para Dios no importa. Lo que importa es mostrar una actitud correcta en nuestro corazón por todos los hermanos aquí en la iglesia, hermano. Eso hace una iglesia que glorifica al Señor, verdaderamente. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por bendecirnos, Señor. Por bendecirnos con tu verdad. Gracias por confrontarnos, Señor. Gracias por confrontarnos con estas verdades, Señor, en tu palabra. Tú sabes lo que necesitamos, Dios. Conoces nuestra vida. Conoces los motivos de nuestro corazón, Señor, nuestros pensamientos. Conoces por qué oramos. Conoces para qué venimos. Conoces para qué servimos, Señor. Señor, pudiéramos disfrazar absolutamente todo, pero nada es oculto a tus ojos, Padre. Hoy reconocemos, Señor, que de alguna u otra manera, en alguna circunstancia hemos caído en egoísmo, Señor, en falta de humildad. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, que podamos ver las virtudes que tú exaltas, Señor, como virtudes que debemos reflejar y cultivar en nuestra vida como tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos trabajar cada uno en esa humildad, Señor, y erradicar todo orgullo. Señor, porque sí es posible, Señor. Es posible hacerlo, Señor, bajo el poder y la guía de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre. Por esa razón es que es posible hacerlo, Señor. Examínanos, Señor. Examina nuestro corazón. Muéstranos si hay orgullo, si hay altivez, Señor. Y ayúdanos a erradicar todo eso, Padre. Hoy entendemos que no son las posiciones o lo que importa a tus ojos, sino el carácter, Señor, nuestro corazón, Padre. Gracias porque nuestro mejor ejemplo, Señor, es tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quien fue manso y humilde de corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, en medio de este mundo, un mundo que cambia, un mundo voluble, Señor, que distorsiona los valores, Señor, que en verdad son estimados a tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos exaltarte, queremos honrarte, Señor. Y queremos darte la gloria, Señor, con nuestra vida y con todo lo que hacemos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Permítenos estar aquí el próximo domingo, Señor, honrando tu nombre, exaltándote, Señor, y honrándote también al abrir tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada familia aquí representada. Bendícelos, Señor. Llévalos en tu paz, Señor. Oramos por quien no pudo venir, Señor. Sé con ellos, Señor. Sé fortaleciéndolos. Sé abrazándolos, Señor, en sus necesidades, por favor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque oramos esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche y nos vemos el domingo, hermanos, para exaltar al Señor. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor le bendiga.